Hola grupo y bienvenidos a nuestra primera videoclase de esta cátedra de Traducción Técnico-Científica 2, en la que abordaremos la traducción de los textos periodísticos. La traducción periodística es una traducción de especialidad que, si bien abarca géneros menos estereotipados y con convenciones textuales más flexibles que otro tipo de géneros, como pueden ser los jurídicos o los médicos, que abordaremos a partir de la unidad 2 de esta cátedra, requieren de una gran cantidad de habilidades por parte de los traductores y representan grandes desafíos. Habilidades que van más allá de lo lingüístico, ya que exigen un profundo conocimiento del contexto sociocultural, histórico y político en el que se encuentran inmersos tanto el texto de origen como el de destino, ya que no solo debemos interpretar como traductores el significado del original, sino también poder trasladarlo y adaptarlo a las convenciones del discurso periodístico en la cultura de destino. Por lo general tendremos para traducir textos que abarcan distintos campos temáticos, por lo que debemos tener la versatilidad para poder desenvolvernos en campos muy disímiles, como por ejemplo la economía, la política o el deporte. Remarcamos que en esta unidad nos vamos a concentrar en la política como tema, pero los campos temáticos pueden ser muchos otros. Es necesario también que el traductor periodístico tenga conocimientos en cuanto a los distintos soportes que se utilizan para transmitir la información, ya que esto influirá en la toma de decisiones a la hora de aplicar las distintas estrategias de traducción debido a las limitaciones que podemos tener en cuanto al tiempo y al espacio que cada tipo de soporte suponen. Finalmente, es de suma importancia la competencia del traductor periodístico en el conocimiento de los distintos géneros que se incluyen dentro de esta especialidad. Para poder hacer una clasificación de los distintos géneros dentro del ámbito periodístico, haremos primero una distinción entre el concepto de género textual y tipo textual, que si bien están relacionados entre sí, hacen referencia a realidades distintas. Los tipos textuales se clasifican en función de la estructura interna del texto, mientras que los géneros textuales lo hacen según las características externas, las convenciones de comunicación y el ámbito de uso, que es lo que les permite a los receptores interpretar ese texto, acceder a su significado y finalmente reconstruir su sentido. Los tipos textuales, que algunos autores también llaman función textual, se definen en función a las secuencias o unidades mínimas de composición textual, que son conjuntos de enunciados que se organizan de una manera particular y cuya estructura típica les permite ser reconocidas. Es importante aquí, en este punto, resaltar el carácter heterogéneo en cuanto a la tipología de la mayoría de los textos, ya que suelen combinar un tipo de secuencia principal y otros secundarios. En base a esto, presentamos la clasificación que vamos a usar en esta cátedra. Según su tipo textual, entonces, un texto podrá ser narrativo, cuando se presentan agentes, hechos y objetos en el tiempo, o bien podrán ser descriptivos, que es la caracterización de una persona, un objeto, un lugar o un proceso; expositivo, cuando se presentan, sintetizan o analizan ideas o conceptos sin valorarlos, es decir, sin tomar una postura frente a ese hecho o frente a esa idea; o bien argumentativo, cuando se plantea una toma de postura con respecto a la relación entre hechos, ideas o conceptos; y finalmente instructivo o exhortativo, cuando va unido ese texto a un propósito específico, por ejemplo, a motivar al receptor de la toma de una acción o de un impulso. Desde el punto de vista pragmático, la función es el criterio determinante del género textual. En base a esto, vamos a mencionar algunos géneros textuales periodísticos cuya función principal es la expositiva, es decir, la presentación de un hecho o una idea de una manera objetiva sin hacer juicio de valores. Entre este tipo de géneros podemos mencionar a la noticia, al reportaje, la entrevista y el artículo divulgativo. Ya que esta unidad está compuesta por 4 semanas, nos vamos a centrar específicamente en el análisis de la noticia en cuanto a los géneros cuya función principal es la expositiva, pero pueden encontrar un cuadro comparativo en uno de los apuntes de cátedra con las características principales de cada uno de estos géneros.
Dentro de los géneros textuales periodísticos, cuya función principal es la argumentativa, es decir, la que refleja una clara postura acerca de un tema, acontecimiento o idea, vamos a mencionar al editorial y al artículo de opinión. Ambos se diferencian entre sí, especialmente en el hecho de que el editorial expresa la postura del medio de comunicación que lo publica sobre un asunto de actualidad, mientras que el artículo de opinión es un texto propio del autor que tiene un estilo personal y subjetivo. En nuestra unidad 1 de 4 semanas vamos a centrarnos en el análisis del artículo de opinión dentro de los textos de función principal argumentativa. También mencionamos, aunque tampoco se abordarán en esta unidad, a los textos híbridos, es decir, los que tienen una función expositiva argumentativa. Ellos son la crónica y la columna. La crónica es un relato subjetivo de hechos que contienen elementos narrativos y descriptivos, pero que muestra un equilibrio entre la información y la opinión. La columna es aquella en la que el autor expresa su punto de vista sobre un tema de actualidad, pero que se diferencia del artículo de opinión en que la columna puede contener elementos narrativos e incluso anecdóticos. Bien, abordamos la noticia que se caracteriza por transmitir los hechos de una manera objetiva, concisa y clara, se ajusta a los principios de actualidad, relevancia e inmediatez e informa sin emitir juicios ni valoraciones subjetivas. Es importante recalcar aquí el carácter funcional de la noticia que permite su traducción y adaptación según el contexto cultural. Como ya mencionamos anteriormente, como todos los géneros periodísticos, la noticia puede abarcar distintos campos temáticos, como lo son la economía, la cultura, el deporte. De acuerdo al tema o mensaje central que se quiera transmitir, una noticia puede abarcar distintos campos temáticos. En esta unidad nos enfocaremos en la política como tema. Debemos recalcar entonces que la traducción de este tipo de textos se caracteriza por una alta densidad de referencias culturales, económicas e históricas. La diversidad de temas dentro del discurso político, que pueden ser las políticas públicas, las relaciones internacionales, debates legislativos, la propaganda política y tantos otros, demandan de los traductores un conocimiento profundo del contexto cultural, tanto de origen como de destino, y representa un gran desafío. En cuanto a las convenciones extratextuales de la noticia, su función principal, como ya dijimos, es la expositiva, que transmite la información de forma objetiva, aunque también puede incluir secuencias argumentativas que busquen lograr ciertas reacciones en el lector, aunque sin incurrir en el sesgo propio de los géneros de opinión. En cuanto al emisor de la noticia, es el medio de comunicación que la publica, y aquí es importante diferenciarlo del autor, que es el periodista que la redacta. Entonces, el emisor de una noticia va a ser el periódico, la agencia de noticias o el portal digital, que son los que tienen una línea editorial que puede influir en la selección y en el enfoque de dichas noticias. Finalmente, el destinatario es un público en general, ya que se apela a un lenguaje accesible y directo que sea comprensible para una audiencia amplia. De la misma manera, algunas publicaciones científicas o económicas pueden presentar noticias con diferentes grados de tecnicismos dirigidas a un público más especializado en la materia. Nos encontramos ahora con la superestructura de la noticia, que sabemos que no es arbitraria y que corresponde a un esquema funcional que le es familiar y conocido al destinatario y que garantiza la coherencia y la claridad con la que se transmite la información. En este caso abordaremos algunas de las partes constitutivas que encontramos en este ejemplo, aunque debemos destacar que no siempre se encuentran todos los elementos del esquema en todas las noticias. En un primer lugar, encontramos un antetítulo o epígrafe, que es el que le informa al lector acerca del contexto y de los antecedentes para facilitar la comprensión posterior de la noticia. Como podemos ver, está escrito con un tipo de letra más pequeño que el título principal. Por debajo se encuentra el título, que es uno de los aspectos más importantes de la noticia, ya que tiene la función de llamar la atención del lector y de anunciar con el menor número de palabras posible y de la forma más impactante el contenido de la información que luego se desarrolla. Luego encontramos la bajada o subtítulo, que recoge los aspectos complementarios del título y lo completa haciéndolo más comprensible. Por debajo del subtítulo
encontramos el lead o entradilla, a veces llamada también cabeza, que es un párrafo inicial que está dedicado a describir escueta y objetivamente un hecho. Finalmente, el cuerpo de la noticia en el que se desarrolla la información se presenta siguiendo la estructura de una pirámide invertida. ¿Qué significa esto? Que los detalles circunstanciales del acontecimiento se desarrollan en párrafos independientes, pero organizados en orden decreciente de importancia. De esta manera, los elementos más importantes o relevantes aparecen primero, mientras que los secundarios van quedando hacia el final. Como ya dijimos anteriormente, dentro de los géneros cuya función principal es la argumentativa, vamos a detenernos en esta unidad a analizar el artículo de opinión, que es el que se caracteriza por reflejar la expresión individual y subjetiva de un autor y que busca ejercer una cierta influencia en el destinatario. Debemos decir que este género periodístico también puede abordar los campos temáticos de la política, la economía y los deportes. Para repasar las convenciones extratextuales del artículo de opinión, vamos a decir que el tipo textual principal que caracteriza a este tipo de género es el argumentativo, que mediante la subjetividad y mediante ciertas convenciones intratextuales como los marcadores de implicación, el uso de la primera persona del plural, el nosotros inclusivo, las analogías y los ejemplos, buscan reflejar el punto de vista del autor sobre un tema. En este caso, y a diferencia de la noticia, el emisor sí es el autor del artículo, que es quien expresa su opinión personal sobre cierta temática. El destinatario, en este caso, puede variar también entre el público en general y una audiencia especializada según sea el medio en el que se publique el artículo de opinión. El artículo de opinión también tiene una superestructura o un esquema funcional que, aunque suele ser más flexible que el de la noticia, se organiza en torno a elementos clave que lo que buscan es influir en la percepción del destinatario. Por lo general encontramos un título que debe ser capaz de captar la atención y que puede contener juicios de valor que enfaticen una idea o bien que orienten al lector sobre el contenido del texto. Luego encontramos una introducción en la que se presenta el tema y en la que se deja en claro la postura del autor que más tarde se defenderá en el desarrollo del artículo. En el desarrollo en sí, por lo general, se estructuran párrafos argumentativos que organizan el contenido y que se apoya en ejemplos, en citas de expertos y en contraargumentos para reafirmar la postura del autor. En los artículos de opinión, una parte muy importante es la conclusión, ya que refuerza la idea principal y en algunos casos hasta deja una reflexión final o un llamado a la acción para los lectores. Suele ser de impacto para invitar al destinatario a la reflexión. Esta semana también abordamos las convenciones intratextuales de la noticia y del artículo de opinión. Aunque, como dijimos al principio de esta videoclase, que los géneros periodísticos son de los menos estereotipados y con las convenciones intratextuales menos fijas que podemos encontrar, se distinguen en ellos ciertas secuencias lingüísticas que se valen de marcadores y construcciones específicas para cumplir con una determinada función. Estas convenciones se explican y se detallan en el apunte de cátedra llamado Caracterización de los textos periodísticos, noticia y artículo de opinión. Aquí tenemos un ejemplo práctico de una noticia en inglés publicada por un medio digital en la que podemos identificar algunas de las convenciones intratextuales propias del género que se encuentran remarcadas con diferentes colores. Por ejemplo, en verde vemos una secuencia expositiva con impersonalidad mediante voz pasiva que tiene por finalidad despersonalizar la información, ocultar a la gente y enfatizar al sujeto paciente. En violeta, en cambio, vemos una secuencia argumentativa expositiva con citas de autoridad cuya función es dotar al texto de credibilidad y de asegurarle al lector la veracidad de la información que se le proporciona. Es importante marcar aquí que en el periodismo se debe respetar en la traducción del texto meta el orden en el que aparecen tanto la cita como el autor de esa cita en el texto de origen. Finalmente, en azul vamos a ver una secuencia expositiva mediante narraciones que expone un conjunto de sucesos estructurados en un transcurso temporal determinado, en este caso el mes de enero, lo que ayuda a contextualizar la información. Además,
Podemos apreciar también en esta noticia algunos de los rasgos morfosintácticos propios de este género, como lo son el uso de datos concretos, la cantidad de trabajadores, el monto de la oferta y los tiempos verbales que se utilizan, generalmente pretéritos, y el presente histórico. Finalmente, aquí tenemos otro ejemplo práctico de un artículo de opinión, en inglés también, publicado por un medio digital, en el que se remarcaron con diferentes colores distintos ejemplos de convenciones intratextuales típicas del género. En verde podemos ver una secuencia argumentativa mediante marcador de persona que se manifiesta mediante formas que de alguna manera excluyen al lector. Estas son la primera persona del singular, los determinantes posesivos, cuya función es manifestar la postura, las emociones y el punto de vista del autor sobre un determinado tema. También en este fragmento podemos ver un marcador de inclusión, as, que busca involucrar y hacer cómplice al lector dentro del discurso del autor. En azul vemos una secuencia argumentativa mediante ejemplos que sirve para reforzar argumentos y hacerlos más accesibles para el lector. Luego en rojo apreciamos una secuencia argumentativa mediante analogías que se utiliza para influir en la opinión del destinatario, estableciendo una relación de semejanza entre dos situaciones diferentes para facilitar la comprensión del lector. Finalmente, en violeta aparece una secuencia argumentativa mediante pregunta retórica que plantea interrogantes cuya función es provocar una reflexión o enfatizar un punto de vista. Muy bien, hasta aquí entonces nuestra primera videoclase de la unidad 1 de la Cátedra de Traducción Técnico-Científica 2. Desde ya les agradezco el tiempo que le dedicaron para escucharla y quedo a su disposición mediante el foro de intercambios. Muchas gracias.